Los directores. Líneas no escritas. Un placer saludarle. Gracias por estar con nosotros como cada semana en Los Directores, aquí en la señal de C7 Jalisco. Bueno, le invitamos a quedarse. La verdad es que la charla pinta por demás interesante. Por el medio del que trata, por el compañero periodista del que trata, con el cual charlaremos, y por los temas de coyuntura que seguramente podremos abordar. Vaya que hay mucho de lo cual platicar en esta ocasión, y nada más de lo acumulado en la presente semana. En una de esas, si nos vamos a más asuntos, bueno, la hora no nos va a alcanzar. Yo agradezco el que nos acompañe en esta ocasión Ricardo Salazar, director de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenido. ¿Qué tal, José Ángel? Un placer y muchísimas gracias por invitarme. Y muchas gracias por aceptar en esta ocasión estar en la otra parte. Ricardo en su momento me invitaba a Canal 44 para opinar. En esta ocasión vamos a la inversa, Ricardo. Exacto, hombre. Pues doblemente agradecido. Muchas gracias. A ver, vamos platicando primero de Ricardo Salazar, tu trayectoria. Y obviamente, bueno, muy enfocada a la parte periodística. Y lo enfatizo mucho porque ahora con Radio UDG, pues yo te veo que hasta con eventos artísticos constantes y demás, mano. Sí, fíjate que Radio Universidad de Guadalajara fue mi primera casa. La primera que me abre de manera muy generosa la posibilidad de hacer radio. Mi máximo sueño a los 8 años era trabajar en una radio, porque siempre he sido un radioescucha. Me encanta, ante todo, lo que puede generar la radio y cómo la radio puede ser un medio que es una maravilla, porque es una compañía, es una escuela permanente, porque te enseña un montón de cosas la radio, no solo hacerla, sino el escucharla. Entonces, mi máxima era, en aquel momento andaba un poco perdido, trabajar en Super Estéreo como conductor. Pero escuchaba de todo. Escuchaba la DK, cuando tú estabas en esa DK súper choncha de periodistas, buenos periodistas. Hombre, gracias. Estaba Óscar Ábrego, estaba, si mal no recuerdo, Pedro Mellado también. El propio Alfonso Márquez pasó Alfonso por ahí. Javier Márquez, Jaime Muñoz Polit, si mal no recuerdo también. O sea, sí, fue era el un titular. Dream Team en aquel momento, el equipo de noticias de la DK. Y yo los escuchaba y en aquel tiempo yo decía, bueno, creo que estaría padre presentar canciones, pero me empezó a entrar el gusanito del periodismo. Y en Radio Universidad de Guadalajara, en algún momento me invitan a un programa para chavos a los 14 años y empiezo a hacer crónicas urbanas en las que hablábamos de cosas bastante cotidianas, como por ejemplo el transporte público, las minifaldas en las calles, la coquetería que había de repente en algunos espacios como el Parque Revolución, etcétera. Y esas crónicas le gustan al entonces director de noticias de Radio Universidad de Guadalajara, Alberto Osorio, y me pide que además de pasarlas en este programa cada los domingos, las pasemos en el noticiero. Ahí te hablo que tenía 14 años y pues ahí descubrí que contar historias, producir para radio, etcétera, era una gran satisfacción. Y entonces le dije a Alberto, ¿sabes qué? Yo tengo ahorita una chamba en las tardes, aparte de la escuela, pero si quieres la dejo y yo me vengo a reportear. Y luego hasta me cambié de turno y me tocó reportear. Empecé en Zapopan siendo alcalde todavía Daniel Ituarte. Me toca el escándalo de las bicicletas a propósito. Pero ¿a qué edad te iniciaste ya como reportero? A los 16 años. 16 años. Como 15 o 16 tenía. Órale, Ricardo. Y pues por el puro gusto, pues. Y ahí no podían demandar al UDG porque estabas como no, menor de edad porque era laborando. colaborador. Colaboración. Esa fue la otra. Empecé a cobrar 3 Sí. años después de llegar a Radio Universidad de Guadalajara y mi cheque Bien. lo compartía con un colaborador también de muchos años que hacía el fonógrafo junto con Paco Navarro, que se llamaba el General Edison. Del gusto por la parte musical, te trasladas completamente a lo informativo. Exactamente. Y ahí, bueno, en Radio Universidad me tocó hacer prácticamente de todo en periodismo. Te digo, reporté durante muchísimo tiempo. Me tocó reportear el sexenio de Alberto Cárdenas en algún momento en Gobierno del Estado, en Congreso Estatal, pero sobre todo me tocó mucho la fuente empresarial. Y eso está padre porque te sensibiliza a otras cosas, a otros temas que tienen que ver con no solamente la inversión, sino con la aplicación del conocimiento que se genera, por ejemplo, en la universidad, la vinculación que entra en la universidad y la empresa, los inventos que tienen los jaliscienses y cómo de repente traemos ahí muchos pendientes desde entonces, como las patentes y demás. Entonces, fue un mundo bastante padre que además me permitió realizar cualquier tipo de labores. Empecé siendo reportero, luego con el apoyo de, en su momento, Carlos Ramírez, director, y Rodolfo Chávez Calderón, jefe de información en Radio Universidad, empecé a conducir noticieros. Empecé en la noche, luego me fui al matutino y terminé en el vespertino, luego fui productor general de noticias, luego jefe de información, y de ahí me mandan llamar de Milenio. Exacto. Una cosa muy rara, termino un noticiero, perdón. De lo que platicamos, si me permites nada más después de la pausa. Perfecto. Bueno, continuamos entonces, no se vaya.
Los directores. Líneas no escritas. Sabemos que te esfuerzas, que sabes cuál es la meta que quieres alcanzar. Por eso, a ti que quieres seguir con tus estudios, realizas prácticas profesionales o tienes excelentes calificaciones, La SEP te apoya para que termines tus estudios de bachillerato o nivel superior. encuentra la beca que te conviene en www.becas.cep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Fuerza Única Jalisco. Más de 1,800 elementos, con mejores prestaciones laborales, salarios dignos, seguro médico, seguro de vida, capacitación y potencial de crecimiento. Un solo mando, un solo objetivo: proteger a Jalisco. Fuerza Única Jalisco. Por ti, por los tuyos, te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Durante este temporal de lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil y C7 Jalisco le recomienda: en el vehículo, durante la tormenta procure estacionarse en un lugar seguro, ponga sus luces de emergencia y evite hacerlo bajo los árboles, anuncios espectaculares o líneas eléctricas. Salga de avenidas o calles de alta circulación de vehículos y deje el paso libre a las unidades de emergencia. Protección Civil somos todos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. La multiplataforma de C7 Jalisco crece. A partir de la última semana de noviembre contarás con la señal digital de C7 Noticias, Canal 25.1, información local, nacional e internacional en tiempo real, C7 Cultura, Canal 25.2, el único canal 100% cultural de Jalisco las 24 horas del día, C7 Congreso, Canal 25.3, la información más destacada del Poder Legislativo, C7 Ley, Canal 25.4, el acontecer del Poder Judicial del Estado al momento. C7 Jalisco crece. La calidad es nuestro compromiso. En esta ocasión, felicitamos a Sabina Abigail de Anda Sánchez, Rosa Carmina de Anda Sánchez, Tania Paulina María Tejeda Torres, Naomi Gudelia Tejeda Torres, Luis Francisco Tejeda Torres, Gael Alejandro Navarro Vázquez, Alexis Iván Ornelas Vázquez, Gilberto Ramírez Rivera, Christopher Alexander Villalobos García, Naomi Ubiarco Nuño. Los directores. Líneas no escritas. Y aquí en Los Directores, Ricardo Salazar, director de Radio Universidad de Guadalajara, que justo nos comentaba, se inició a los 16 años en Radio UDG como colaborador y después te hablan de Milenio, Ricardo. Así es, era ya la parte de Público Milenio, era cuando el Grupo Milenio había comprado una buena cantidad de las acciones de Público, aunque todavía había accionistas de la primera etapa de lo que en su momento fuera Siglo XXI y luego Público. Y recibo una llamada un día terminando el noticiero de las 2 de la tarde ahí que me tocaba conducir, Frecuencia Noticias, de parte de Luis Miguel González, el subdirector editorial en aquel momento del periódico, y me dice: oye, quiero platicar contigo, ¿le puedes caer a mi oficina? Le caigo y me ofrece lana, lana y chamba. También, ¿no? Digo, lana y chamba, afortunadamente. Después de esos 3 años ya de noviciado en los que no cobraste, pues ahora ya. Ya me tocaba, sí, claro. La verdad es que me ofreció un sueldazo para lo que en su momento era, en el 2005, cualquier puesto, porque era un puesto directivo, era de jefe de cierre. Sí. Que era el que hacía la portada y el que hacía toda la parte de lo que se refiere a procesos de la redacción para que todo saliera pues como tenía que estar a tiempo. Y pues fue muy curioso, te digo, porque nunca me esperé que un periódico considerara para un trabajo más bien operativo de una redacción a alguien que había hecho periodismo más bien al aire en la radio y en una radio pues como Radio Universidad. Afortunadamente, en términos de línea editorial, compartimos muchísimo las libertades, la apertura, el progresismo, digamos, en Público Milenio con lo que manejábamos en Radio Universidad. Y entonces es como te empiezas también ya en la prensa escrita.
Exacto. Y ahí me da la oportunidad, por una parte, de pues empezar a escribir tanto reportajes, que me tocaba hacer una sección que todavía sigue por ahí, que se llamaba El Paseo Dominical, en donde de repente le apostábamos más a las crónicas o a reportajes de fondo, pero de cuestiones sociales. Y la columna, ¿no? Que me empieza a colocar en cierto ámbito en donde en Radio Universidad de Guadalajara todavía no me había visto cierta cantidad de público. Es una columna, pues la verdad es que bastante transgresora para cierta gente. A mí me parece que es más o menos leve. Todavía sí me modero, pero hay mucha gente que sí piensa que es bastante transgresora, que se llama Salivita. Salivita. Entonces, ¿a ti te parece que te quedas corto con Salivita? Sí, ahora la verdad es que en Publimetro, donde me invitaron recientemente a publicarla, tengo un poco más de libertad que yo me permito. En Milenio sí de repente le bajaban ciertas palabras y demás, porque si tú te imaginas a un lector y a ese lector hay que hablarle de cierta manera, o a un escucha, o a un televidente, y a veces utilizar cierto lenguaje transgrede a ese lector de manera que ni siquiera te quiere leer, claro, o no te quiere escuchar y tu mensaje no se coloca. Y en este caso, como en Publimetro, el público es más bien para universitarios o gente que es más joven, entonces me puedo permitir 2 que 3 chascarrillos más altisonantes, digamos. ¿No te imaginas a Salivita, por ejemplo, en El Informador? No, en algún momento lo imaginé de manera un tanto ingenua y fui y les dije, oigan, pues miren, ya no estoy allá, yo sé que ustedes traen firmas jóvenes, pues tal vez les interese. Y claro que me dijeron, mira, nosotros te hablamos, ¿no? Exacto. Y pues no me hablaron. Bueno, capaz de que posteriormente, ¿no? Pues tal vez. Lo que pasa es que Ricardo Salazar, a ver, le vemos de repente más que como periodista, a ver, y lo digo en el mejor de los sentidos, Ricardo, como activista. Sí, porque yo creo que una cosa que le hace falta al periodismo en México en general y particularmente en Guadalajara es ser transparente, ¿no? Porque eso de vendernos todos como que todos somos objetivos, veraces, oportunos, comprometidos con la verdad, pues es francamente algo muy de los 80s, ¿no? No te ves en el medio de la balanza, vaya. No, porque, a ver, la verdad es que yo soy de una escuela que viene, por ejemplo, de un programa de periodismo que hacemos en Radio Universidad de Guadalajara, que por cierto conducía el maestro Román, híjole, no me puedo acordar de su apellido, de la UNIVA. Román Ramírez. Román Ramírez, exactamente. Que esa escuela lo que impulsaba era el periodismo no objetivo, sino subjetivo. Pero ser sincero con la gente que te está leyendo. Es decir, a ver, yo no voy a decir que tengo la verdad, porque para empezar la verdad no existe, sino es cuál verdad. Entonces te voy a decir cuál es mi verdad. Y mi verdad es que creo que a esta ciudad le hace falta muchas más políticas públicas progresistas, que la gente tenga mucha mayor apertura mental, que aceptemos cosas en lo público que ya estamos aceptando en lo privado, como la diversidad sexual, el consumo de drogas, etcétera, etcétera, que para cierta gente es una agenda bastante difícil de digerir todavía, en lo público. Porque en lo privado de repente pues sí hay mayor aceptación. Y también en lo que se refiere a otros temas como la movilidad o el cambio que tiene que vivir esta ciudad en su manera de respirar un aire que todos estamos contaminando, etcétera. Sí creo que hay que ser un poco activista y transmitirle a tu público lo que se tiene que hacer, pero sí creo que un periodista, aunque no nos guste, es un líder que debe predicar con el ejemplo. Entonces sí, cuando me dicen, de repente tú eres más activista que periodista, el otro día me peleaba con Chema Martínez, que es divertidísimo, me decía, a ver, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el periodista o con el activista? Pues estás hablando con el sujeto, que es el mismo. El senador Chema Martínez, el que promovía aquello de la familia. Exacto, la Comisión de la Familia para defender un modelo de familia de los 1,000 millones de modelos de familia que tenemos en el país. Entonces no te ofende que te digan activista, por lo contrario. No, por el contrario, porque sí creo, y pasa mucho en los medios de Europa o de Estados Unidos, que uno tiene que cantarle al público, literalmente, cantarle de manera abierta y sincera, ¿para dónde masca la iguana? ¿Sabes qué? A ver, yo soy republicano en el caso de Estados Unidos. Claro. A mí me parece que las políticas conservadoras en materia económica son las que hay que apoyar. O al revés, a mí me parece que no, hay que ser completamente demócratas y hay que ser pro-gay, hay que ser pro-drogas, hay que ser tal. O sea, lo que sí creo es que tanto en Estados Unidos como en Europa, los periodistas hablan con mayor apertura y sinceridad a su público y su público ya sabe que ese que está hablando es de izquierdas o de derechas o de centro o que defiende ciertas causas u otras. ¿Y por qué razón? Y en ese sentido, justamente en una Guadalajara conservadora, ¿eso no te limita? Y lo digo en posibilidades de crecimiento personal y profesional. ¿No te limita en cuanto a que te encasillen de repente hasta en lo político? Que digan, bueno, efectivamente, por su forma de pensar, Ricardo Salazar
claro que nunca sería panista, y al contrario, es un antipanista. Por su forma de pensar, más bien se inclina a la izquierda. Claro. Y por su forma de pensar y de hablar, bla, 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 bla. Sí, creo que también uno tiene que ser lo suficientemente inteligente como para dejar tus filias y tus fobias de lado y velar, digamos, por lo que le podría interesar al público. En mis espacios, tú lo has visto tanto en radio como en televisión y por supuesto en prensa, he entrevistado a gente de todas las filiaciones políticas con la misma amabilidad, deferencia que alguien con quien comparto la ideología, porque por otra parte también creo eso. Creo que en este momento vivimos un momento muy triste en materia política en México. No me digas que el PAN es de derecha. Todo el PAN. No me digas que todo el PRI es... Bueno, el PRI quién sabe que sea, ¿no? Nunca se ha sabido. No es que sea de centro, ¿no? A veces es más de derecha que el PAN, el PRI. Y a veces es más de izquierda que el PRD. Por eso te vas al neoliberalismo, claro. Exacto. En la parte económica es de superderechas, ¿no? El PRI. MC es la verdadera izquierda de nombre, de práctica, luego como que les cuesta un poquito de trabajo y les da comezón. O depende si es el nacional o el local, exactamente. ¿No? Lo mismo con el PRD. O sea, el PRD hay cierta ala que apoya de manera muy liberal la legalización de la marihuana tanto en DF como aquí, pero hay un grupo, tanto en DF como aquí, que se opone a eso y que le parece que eso no está bien en una sociedad como la mexicana, ¿no? Entonces, creo que en este momento definir las ideologías políticas en general es bastante complicado en lo que se refiere a políticos, de manera que sí puedes invitar a políticos que aparentemente tú te darías de patadas con ellos por cuestiones ideológicas, como los panistas, que comparten cierta ideología contigo. Y hay algunos en los que sí, de repente, a lo mejor si nos encontramos en la calle nos vamos a morder, ¿no? Como José María Martínez, pero de que abrimos los espacios y de que hay diversidad en los espacios al aire y que se garantizan eso en bien en beneficio del público, eso está más que garantizado, incluso probado, ¿no? Exacto. En el monitoreo del IEPC, en la pasada elección, salió equilibradito el Canal 44 y particularmente mis espacios en todos los partidos políticos. Bien. Ricardo, ¿cuál es la filosofía de Ricardo Salazar? Si tuviéramos que describirlo así brevemente, ¿cómo se describe Ricardo Salazar para que nuestro público de una buena vez lo conozca? ¿Cómo es él? Pues yo diría que liberal entre los liberales. Porque sí creo que para ciertas cosas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la diversidad sexual, nos estamos quedando muy cortos si lo definimos con los 5 modelos que están dentro de las propias letritas que definen la diversidad. Incluida las 6, incluida la H de heterosexual. O sea, creo que en este momento las etiquetas lesbiana, homosexual, transexual, transgénero, intersexual, heterosexual y bisexual le quedan corta a la práctica real que una sociedad como la nuestra, aunque lo neguemos, está llevando a la realidad. En otros aspectos también, por ejemplo, como la experimentación con drogas y otros asuntos, también creo que estamos siendo muy hipócritas y que ese 5% que declara según la encuesta nacional de consumo de drogas, que alguna vez probó, ojo con la pregunta porque también es tramposa, que alguna vez probó alguna droga, es muy bajo comparado con los que en realidad lo han hecho. Entonces sí creo que habría que dejar de lado las máscaras, que muchas veces sí te cuestan parte de, o bueno, creemos, ¿no? Parte de un prestigio, parte de una imagen social, y ser mucho más sinceros para tener una sociedad como la que realmente estamos viviendo. De verdad yo veo una sociedad de muchísima aceptación, muchísima apertura, muchísima amabilidad para quienes viven realidades distintas. Tenemos que ir a la pausa, pero me quisiera ir con una pregunta que me gustaría, si me lo permites, que lo discutamos o lo platiquemos regresando de la pausa. Entonces, el hablar de que eres liberal entre los liberales nos llevaría a decir entonces que cada quien haga lo que se le venga en gana y que a los demás les valga. Te lo contesto después de la pausa. Va, regresamos entonces, no se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Los Directores. Y bueno, ya dejábamos pendiente la pregunta. Hablar o definirse como liberal entre los liberales, Ricardo Salazar, director de Radio Universidad de Guadalajara.
implicaría entonces decir, cada quien haga lo que se le venga en gana y a los demás que les valga. Sí y no, porque creo que ese es uno de mis grandes pleitos en este momento con las políticas públicas. Creo que la sociedad en general ha avanzado muchísimo en la forma de ver particularmente dos aspectos que tienen que ver con las libertades y con el ejercicio de las libertades, que son la sexualidad y el consumo de drogas. Y por drogas me refiero a legales e ilegales. Pero en lo que no hemos avanzado es en modelos educativos y en modelos de atención a quienes en el caso de las drogas, las consumen, y en educar tanto en el ejercicio responsable y libre de la sexualidad como en el ejercicio responsable y libre de meterme en lo que yo me quiera meter, pero el hecho de meterlo a la educación y de abrir programas educativos científicos, porque en este momento, el otro día platicábamos, recordarás a una experta que vino de Uruguay en materia de drogas, Raquel Peiraube, que decía, a ver, es que en México el modelo de atención a quienes ya viven una adicción está el Estado, mira, con las manitas lavaditas, a un lado se hizo, y se lo está dejando a las iglesias o grupos que en realidad lo que hacen es torturar a las personas que ya consuman drogas. Si no hace eso el Estado, mucho menos hace la labor que debería estar haciendo, que es de educación. Y esto te llevaría a un consumo responsable de las drogas. ¿Por qué hoy tenemos sobredosis, excesos por parte de los chavos y demás? Pues porque nadie les dijo científicamente qué es lo que se están metiendo, qué está causando fisiológicamente en su cuerpo, a qué tanto le puede causar daño y cuáles pueden ser las repercusiones más allá de las campañas tontas en la televisión, por ejemplo, que parecía que si te metías droga en realidad te podías, tu máximo riesgo era terminar atropellado por un coche, porque terminabas toreándolo porque te ponías bien menso, ¿no? Las drogas destruyen. Exacto. O fuchi, caca, pero no te dicen qué, por qué o a los cuantos, ¿no? Y lo otro es que también es súper chocante meter otra vez en etiquetas a la gente que consume drogas como si todos los drogadictos fueran enfermos y delincuentes. Y esa separación de los matices sí creo que es la que nos podría llevar cuando modifiquemos el sistema educativo que nos permita, antes que las drogas lleguen a nuestras vidas, porque sorpresa, las drogas llegan a nuestras vidas, queramos o no queramos, cada vez a más temprana edad y de manera más fácil. Y por cierto, gracias a las políticas antidrogas de Felipe Calderón y de presidentes anteriores, hoy son mucho más baratas. Entonces, nos van a llegar tarde o temprano sobre todo, me encanta porque todas estas políticas se enfocan en los niños, y van a llegar sin que tengamos información y van a ser mucho más baratas y mucho más fáciles de conseguir. Por lo tanto, ¿qué hace hoy el Estado educando con fuchi, caca, sin decirnos realmente el efecto, el daño, y sin hacernos consumidores responsables? Sí. Y eso nos lleva a lo otro, las que sí son legales. ¿Por qué tenemos hoy un problema de obesidad en México? ¿Por qué tenemos un problema de muertes, la segunda causa de muertes por accidentes por estar ingiriendo alcohol? Porque no somos consumidores responsables. Porque nunca nadie nos enseñó los efectos que tiene y a medirnos a nosotros mismos y saber cuál es tu límite de tolerancia y hasta ahí llegar. Exacto. A eso me refiero con ser liberal entre los liberales, dejarnos de vendas de que piensen en los niños, pobrecitos, va a haber más fumando marihuana si legalizamos. No es cierto. Entonces, libertad más no libertinaje. Libertad, no libertinaje, y libertad responsable. Porque en este momento lo triste de todo es que no nos hacemos responsables como individuos de lo que hacemos o dejamos de hacer en todos los ámbitos. Desde la comida hasta manejar borrachos, por ejemplo. Ya que has abordado el tema entonces de las drogas, en ese asunto en particular, la postura, la opinión de Ricardo Salazar es despenalizar. Despenalizar todo. Legalizar. Todo. Y crear consumo, venta, producción, distribución. Y todo tipo de drogas, incluidas las duras. Incluidas las duras. Sí. Pero previo un programa muy bien manejado científicamente en todo el sistema. O sea, yo sé que son sueños guajiros, pues. Es que ya te estás haciendo lejísimos, ¿eh? Sí. Pero, a ver, un sistema que de educación y de prevención, de cualquier manera. Tenemos hoy naciones, como el caso de Portugal. Tú dime, ¿cuántas noticias recibes de Portugal de muertes por narcotráfico y de muertes por sobredosis? Pues corresponsales no tengo allá como para poder discutir. Si fuera una bronca, recibiríamos la información. No la tenemos.
¿Por qué? Porque hay un sistema que metió a lo legal lo que de todas maneras ya pasa. Es que a eso iba. No es que la gente... A ver, ¿ha crecido el consumo de alcohol porque es legal? No, toma el que quiere. Hay gente que decide legítimamente no tomar y no toma. Claro, luego se aburre horrible, pero bueno, es otra cosa. En el caso de las drogas es exactamente igual. Efectivamente, y de hecho en países como Uruguay y otros se ve un efecto péndulo. Sí crece el número de consumidores durante algún tiempo porque claro, lo que era prohibido ahora te atrae, entonces hay un efecto péndulo. Pero no es que esa gente tenga fisiológicamente o la estructura para quedarse siendo un consumidor. Entonces se regresa y dice, ya probé, está padre o no está padre, porque hay gente a la que tampoco le resulta atractivo los efectos de las drogas, las que sean, ¿eh? Y entonces decide ya no consumir. Así es. Por eso sí creo que a mí lo que me molesta mucho, José Ángel, es que el Estado se asuma como papá cuando el propio Estado no tiene resueltas sus propias broncas. Y en cambio, si educas bien a tus hijos, confía en la educación que le das a tus hijos y tus hijos seguramente van a ser ciudadanos y ciudadanas de bien. ¿Y de veras ves a tu país, a México, preparado para un paso como este? En este momento, Ricardo, hablando en plata pura. Al país sí, a los políticos no. A ¿Y los cuando hablas de políticos y país, las políticas a su públicas gente no. en todos los estratos sociales? Sí. Sí, porque otra vez quitémonos la venda. Hay consumo de drogas en los estratos sociales pobres y hay consumo de drogas hoy en los estratos sociales pudientes. Solo que acá consumen mota y de repente lo vemos mucho más fácil o toncho. Y acá consumen otro tipo de drogas y no lo vemos porque van y se internan en Oceánica en otro país. Sí, en ese aspecto sí. ¿Estás peleado con las iglesias, Ricardo? No. Te va a sorprender otra cosa. Yo fui sacristán de una iglesia. Ay, ¿en qué etapa? En la etapa en la que empezaba a trabajar en Radio Universidad. Fui monaguillo y fui sacristán. De manera que me conozco perfectamente bien la iglesia por dentro. Por eso algunas de las cosas que escribo en contra de cierta estructura de la iglesia, pues son, digamos, con conocimiento de causa. ¿No estás peleado? No. No, porque sí creo que un individuo requiere de un acompañamiento espiritual. Y eso es lo que me molesta mucho de la iglesia, que ha renunciado a ese papel que debe tener, que es de acompañamiento espiritual, que es muy necesario para cualquier persona, y se ha vuelto un censor que no es lo que en teoría debería ser Dios, es decir, que señala con dedo flamígero lo que está mal y te condena en algo que le llaman pecado mortal, es decir, para toda la vida. Y promueve, y con eso estoy peleado, y con eso estoy peleado sobre todo con los partidos políticos que lo promueven, la hipocresía. Te pongo un caso. A ver, viene. Censuran la homosexualidad, ¿no? Y entonces dan cursos maravillosos para curar la homosexualidad, ¿no? Entonces te mandan ahí a horas en las que te dicen, mira, tú eres homosexual porque tu mamá no te quería, tú eres homosexual porque tu papá te abandonó, tú eres homosexual porque te violaron de chiquito. Entonces, como conectan con la parte espiritual, porque a mucha gente sí nos ha pasado eso, por cierto, le ha pasado a medio mundo. Entonces dicen, ay, claro, ¿no? Sí. Y entonces, pues como ya sabes la causa, ahora tienes que trabajar con tu espíritu y tu yo interno para no caer en la tentación. Porque en realidad la homosexualidad es solamente una tentación. Entonces verás, cambia tentación. Que esa tentación sea en lugar de hombrecito, mujercita, ¿no? Y entonces ya te gradúan todos, ¿verdad? Que nos comprometemos, sí, me comprometo conmigo mismo, rezas el mantra y tal, perfecto. Solo que sucede que de esos cursos, en realidad lo que pasa es que salen los que se curaron con el compromiso con alguien del sexo contrario, pues ya de casarse para que los dejen de estar jodiendo. Yo conozco por lo menos 3 casos, por cierto, uno de alguien que trabajaba en gobierno del Estado, en el gobierno de Emilio González Márquez, que lo que dijeron es, miren, con tal de que ya no esté jodiendo ni el gobierno, ni el partido, ni la iglesia, me caso con casémonos, ¿no? Y ella que se acueste con quien quiera, nomás que no se entere nadie, y yo me acuesto con quien quiera, de manera clandestina, y no se entera nadie. Y esa es la hipocresía que a mí me molesta muchísimo de la iglesia, porque es lo que promueven, y lo promueven como si de verdad existiera científicamente la cura contra la homosexualidad. No existe. ¿Sigue siendo un hombre creyente? Sí. ¿Profesas alguna religión? Creo en Dios. Y eventualmente voy a misa los domingos. Eventualmente. Tanto como una religión, no, porque sí creo que
muchas religiones se han perdido en la parte del entendimiento humano. Se han alejado de lo humano y han entrado, y esa es otra parte que es muy molesta, al corporativismo. Tanto clientelar, en términos de gente, como por supuesto en lo económico. No hay Esos tristes. acompañamiento tampoco. No. Entonces, No, tú ya- porque no están dispuestos a entender, o sea, de verdad, ser homosexual en una sociedad como la nuestra no es fácil. Y se requiere acompañamiento espiritual y saber que Dios te quiere, que el mundo te quiere, que está padre. Y Equiparas a las iglesias, perdón, entonces ya con los partidos políticos. es que han perdido el sentido real que deberían tener, que es ese acompañamiento espiritual para que el ser sea feliz. Es cierto que hay muchas cosas que son normas sociales que hacen que nuestra sociedad sea posibilizada, ¿no? O sea, claro, no le robes la mujer a tu prójimo, pues está padre porque luego se arman ahí las broncas. Pero si el prójimo quiere que se la robes, por ejemplo. O algunas otras cosas, por supuesto, no robarás, no matarás, son normas de convivencia social mínimas. Eso está genial. Pero cuando eso ya lo cruzas con la práctica privada de alguien y un deber ser que no viene necesariamente en las escrituras que profesan, es cuando hay una bronca, porque no es pelearse con Dios, no es pelearse con la creencia, es pelearse con quienes creen que hablan con Dios. Exacto. Eso es tristísimo. Vamos a una pausa, Ricardo, si nos permites. Y regresamos. Bueno, quedamos que hay muchos temas de coyuntura. Sí, Algunos medio los hemos abordado ya al paso, pero también hay asuntos ahorita que están muy dentro de nuestra sociedad y que incluso llegan hasta a preocupar. Me gustaría conocer tu punto de vista, Ricardo. Lo platicamos. Vamos entonces a la pausa y continuamos. No se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros en Los Directores. Platicamos con Ricardo Salazar. Híjole, se nos va el tiempo rapidísimo, ya estamos en el último bloque. Sí, oye. A ver, Ricardo, en este momento se percibe en la sociedad jalisciense inquietud, bueno, si me lo permites, tal vez un poquito por el tema de seguridad. Máxime lo ocurrido con este lamentable suceso del levantón, secuestro y asesinato terrible de un diputado federal. Pero en lo general ya era un tema que se venía tocando en los medios de comunicación. A veces reflejo y a veces no, de lo que piensa la sociedad. Tu visión en ese tema, uno de los temas delicados en este momento en Jalisco. Mira, O a nivel creo nacional, que perdón. sí, creo que la situación está delicada y creo que en nada le abona el hecho de que las autoridades quieran negar una realidad que viven todos los ciudadanos todos los días. Es muy triste que no vemos una mejora, ya no digamos en los índices delictivos en bajarlos, sino en que haya más confianza de la ciudadanía en sus autoridades en general. No vemos que haya, hoy seguimos viendo, casos de gente que no va a denunciar porque no confía en el Ministerio Público, porque cree que no va a pasar nada, porque cree que si pasa va a haber una colusión, van a estar coludidos con los delincuentes y o que en todo caso al momento en que llegue con un juez el caso, los van a dejar libres. Creo que es un gran problema el que tenemos en este momento, tal vez el mayor problema que tenemos ya no diría solamente en Jalisco, sino en México, porque el hecho de que solamente se estén denunciando 9 de cada 100 delitos y de que queden impunes de los que sí llegan a denunciarse, pues 8 de cada 10, es sumamente delicado. Pero además a eso hay que sumarle que una vez que se ha realizado la reforma para que entren los juicios orales, a 10 días de que arranquen esos famosos juicios, no tengamos ni siquiera un juzgado montado, pues la cosa se vuelve bastante complicada. Creo que en la parte de cambiarle el nombre a la policía por Dirección de Seguridad Ciudadana o a la Procuraduría por Fiscalía, etcétera, la gente lo sigue percibiendo como una cosa más bien de maquillaje que real, que incida en un cambio en la manera en que estamos viviendo y coexistiendo con la delincuencia todos los días.
no hay día en que no te lleguen a ti como vecino, como amigo de alguien, casos de alguien que ya asaltaron, alguien al que se le metieron a la casa, alguien al que le quitaron alguna pertenencia, que lo fraudearon con una nueva forma de hacer fraude, con una extorsión telefónica. O sea, eso, lamentablemente, aunque la percepción desde las autoridades quiera ser otra, pues en la ciudadanía no ha variado. Me refería a ese tema para empezar a ver así algunos de los tantos que existen en este momento, pero creo que sí, en los últimos días la ciudadanía sobre todo está fijándose bastante o hablando bastante del tema de la seguridad. Pero desde tu perspectiva, ¿qué le duele en este momento pues, a nuestra gente, a nuestra sociedad? ¿Es ese, el de la seguridad? Yo creo que sí. O sea, es el principal. Y otra cosa que es muy, muy triste, que es la ausencia de servicios públicos básicos. O sea, hoy ve Guadalajara y recórrela cualquier avenida y te vas a topar por lo menos 6, 7 u 8 manzanas sin luz, que es el alumbrado público que debería estar brindando el municipio. La basura está concesionada. Los parques, algunos, los que presumen para las fotos, están bien padres, el resto no. Hay un olvido de los servicios básicos y un abandono de lo que la gente percibe como gobierno. Bueno, no me digas el transporte público, que ahí debería de haber una... Se supone que la nueva ley de movilidad era para que se regresara, que el Estado tenía, para poner el término de moda, preponderancia, sí, que rige el Estado. Y no me digas que ha mejorado en el último año el transporte público. Seguimos teniendo choferes que trabajan 24/24, que cobran, sí, un sueldo fijo, pero aparte una comisión, lo que hace que se sigan correteando, que no dan la parada o que modifican la ruta, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cositas que son lo cotidiano, que te habla de que hay gobierno, pues lo vemos todos los días. Muestras de que no hay gobierno, y eso es tristísimo. Porque luego también la justificación de los que nos gobiernan es que hay tanto por hacer que luego no podemos. Pues si no pueden, renuncien, que para eso los elegimos. ¿Encuentras algo positivo? Sí, creo que, por ejemplo, la parte del rescate de ciertos espacios públicos está aportándole un rostro interesante a la ciudad. Creo también que ciertos programas que tienen que ver más con la gente que con el gobierno, por ejemplo, estos de barrios amables o de graffiti, que se convoca a la gente de las propias comunidades a que decoren su barrio en lugar de los rayoneos, están creando cierta comunidad. Y creo también que en cierto sentido los programas sociales, por ejemplo, como los de mochilas, los de boletos regalados para que los chavos que van a la escuela se transporten, etcétera, son aspectos positivos, pero que sin embargo no alcanzan para decir que tenemos un excelente gobierno, ¿no? Creo también que el hecho de que en lugar de andar con politiquerías de repente ya se sienten algunos de nuestros representantes a platicar independientemente de sus diferencias y que uno se clone en los programas de otros, también es un síntoma de madurez política y democrática, pero sí creo que para lo que realmente la sociedad ha avanzado en la parte política nos siguen quedando a deber muchísimo. Estamos en momentos electorales. ¿Bueno o malo el tema? Pues yo... O la circunstancia. Mira, a mí me parece, primero, que otra vez, malditos políticos siempre encuentran la manera de salirse con la suya. Hoy andan en campaña. Modificaron, fíjate, cada elección tenemos una modificación de la legislación electoral. Pero cada elección encuentra manera de no cumplir esa modificación que ellos mismos hicieron. Y eso es tristísimo y me parece como de lo más cínico del mundo, ¿no? ¿Quién puso los tiempos de las precampañas para esta elección que viene en 2015? Ellos. Los políticos. ¿Y quién los está violando hoy con eufemismos de que es mi informe, es que estoy recorriendo los barrios para platicar con la gente, no les estoy pidiendo votar, pues ellos mismos. Entonces, yo lo que diría es, hagamos una reforma electoral en la que nos quitemos los calzones y de verdad hagamos lo que va a decir esa reforma. Ok, que no haya tiempos de precampaña, que todo el tiempo sea de campaña y que esas campañas las paguen los cuates de estos que se dedican a hacer campaña. Como los amigos de Fox, que en teoría era un esquema ilegal y lo aplicaron. Oye, pero le dicen, luego se va a meter dinero malo, mal habido. Y en este momento no hay dinero mal habido y o con cierto interés para que si llegas a algún puesto político les hagas favorcitos. No sé. Y hablo desde política a nivel nacional,
que están bastante identificadas, la telebancada, la bancada Slim, etcétera. Entonces, pues yo lo que digo es, quitémonos de hipocresías en esto como en lo otro. Requeríamos entonces una reforma mayor en este tema, una verdadera reforma política que a lo mejor nos tendría que llevar, híjole, pues hasta a lo mejor hasta otra constitución. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tenemos que pensar ya en un modelo en el que no financiemos a los partidos políticos, sino que ellos se consigan su financiamiento, que nos declaren con toda la transparencia del mundo de dónde viene cada peso y en qué se lo están gastando, que nos declaren con toda la transparencia del mundo si le reciben dinero a Germán Larrea, para qué se lo están recibiendo, que nos declaren con toda claridad del mundo cuál es su plataforma política real, no la que nos quieren vender en campaña y luego impulsen otra cuando lleguen al gobierno. Y sobre todo, y aquí es donde de plano no le quieren entrar, que lleguemos a una reforma política en donde sí se consiga legitimidad de verdaderas mayorías. Es decir, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Europa. No puedes llegar al puesto público si no tienes 50% más uno de los votos. No como ahorita, que es la mayoría simple de los que vayan a votar con elecciones vergonzosísimas del 60%. El 60%, ¿no? O sea, vota nomás el 40% y de ese 40%, la mayoría simple te arroja presidentes, gobernadores, alcaldes. Tenemos presidentes hoy, y es un escándalo en México, de 13 millones de votos. El 10% de la población prácticamente está eligiendo el destino de 120 millones de mexicanos que somos ahorita. ¿Por qué la segunda vuelta? Eso? Segunda vuelta, por supuesto, si no se alcanza en la primera. En Argentina es el 40% más uno, en otros países es el 50% más uno del padrón electoral. Si no se alcanza eso, por supuesto, segunda vuelta. Porque de otra manera nos estamos haciendo mensos. En el programa anterior platicaban justamente del cambio que viene ya, del Instituto Electoral al INE local, que primero iban a desaparecer y ahora más bien se suman y vamos a tener de cualquier manera 2 órganos electorales, aunque regidos todos por uno solo. ¿Se volvió más engorrosa la cosa? Yo no termino de entender. O sea, no entiendo la diferencia entre los OPLES, que serían los organismos públicos locales electorales, y el Consejo General del IFE. Las facultades de uno y las facultades de otro. María Marván lo decía muy bien el otro día y Jorge Alcocer en un foro en el que organizó el IEPC. Van a tener prácticamente 500 veces por ciento más trabajo de fiscalización los consejeros del INE a nivel nacional, porque es su facultad revisar hasta la campaña de Cuquío y la de Ayutla y la de Zapoltiltic y la de tal. O sea, todo. Es que desaparecieron el órgano fiscalizador. Que antes, se supone iba a facilitar las cosas, ¿no? Y no se supone al revés, que justamente iba a ser mucho más fácil para que la fiscalización fuera en tiempo real. Exacto. Bueno, ahora están obligados los partidos políticos a subir sus gastos y sus ingresos en tiempo real. Ahora, yo quiero ver que cumplan, ¿eh? Exacto. Y quiero ver que si no cumplen, ¿quién le va a reclamar al presidente municipal del Grullo o al candidato a presidente municipal del Grullo que no suba sus gastos de campaña? Neta, el IFE va a estar revisando cuántos municipios son en el país que no están cumpliendo. Más las campañas a gobernador, más las campañas a diputados, más las campañas eventualmente presidenciales. ¿Se van a ver rebasados? Yo creo que sí. Oye, Ricardo, nos quedan menos de 2 minutos. Yo quisiera preguntarte, ahora que está muy de moda el tema de los ciudadanos libres, ¿caerías en la tentación o aceptarías si por ahí alguien te hace una invitación? No. No, porque con el sistema electoral, como quedó, pero sobre todo el de representación, de nada va a servir que un candidato ciudadano, y vaya que lo voy a apoyar, llegue a un esquema que lo obliga a negociar, recibir prebendas o callarse la boca con los otros partidos. Ah, bueno, pero tú hablaste de los candidatos ciudadanos o independientes. De los reales. Yo me refería a que de repente hay quienes pues van a también a, iba a decir contratar, no, la riego si lo digo así, a invitar a ciudadanos para regalarles el membrete y poder ir juntos por triunfos comunes. Sí, no, por supuesto que no. Y sí creo que hay que denunciar cuando hagan eso. Porque no puede, con un esquema de candidaturas independientes prestando un logo, alguien aprovechar lo que en realidad estamos criticando y de lo que estamos hasta el cogote Exacto. de los partidos políticos. Entonces, no, por supuesto que no.
que ni se les ocurra, porque los denunciaré públicamente. Y por el contrario, más bien creo que hay que seguir impulsando para que en algún momento, digo, aprovechando que de cualquier manera cada elección hay reforma, pues que la siguiente sí permita esquemas de mucho mayor participación sin ningún compromiso de candidatos independientes, verdaderamente independientes. Emplazados para otra charla posterior. Con Ricardo. Muchísimo gusto. Muy amable. Muchas gracias. a ti, Gracias a Ricardo Salazar y gracias a usted por su compañía. Quédese en la señal de C7. Los directores. Líneas no escritas. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.